Seguimos hablando de la Virgen de Regla y raro es el día que nos aparece algún dato nuevo. Y yo, como me encuentre con Juan Luis Naval, es para que me reseñe algo nuevo que ha descubierto. Y queríamos hablar un poco de las procesiones hoy con el cronista de la villa. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Hola, bueno. Queríamos hablar de las procesiones porque, claro, yo creo que casi todos los chipioneros, un porcentaje grande de ellos, hemos pensado, ¿habrá pasado alguna vez esto de este año? De Pues que sí, no salga la de que Virgen no el salga. 8 de septiembre. Pues sí, efectivamente. Y yo mismo era el primero que pensaba que la Virgen había salido siempre, basándome sobre todo en que, por ejemplo, cuando la Guerra Civil Española, pues hubo un intento de que no saliese, pero al final salió acompañada de milicianos y demás con escopeta, que hay por ahí una fotografía. Después hay otra que también me llamaba la atención, en 1800 una epidemia muy parecida a la que tenemos hoy, donde la gente no podía salir a la calle, no entraba nadie de los pueblos de los alrededores, y sin embargo trasladaron la procesión del día 8 de septiembre, la pasaron al 8 de octubre, por ahí más o menos, pero se salió. Se aplazó solamente. Sin embargo, me he encontrado últimamente leyendo los muchos datos que tengo, que ya lo habré leído yo antes, pero como no se había dado las circunstancias de ahora, pues no me había fijado. Y entonces en 1642, en 1702, hay un ataque de los ingleses y holandeses a Cádiz, y entran por Rota, el puerto de Santa María y demás. Los barcos enemigos están en la costa de Chipiona. Entonces los agustinos en aquel momento pues cogieron a la Virgen, todas las alhajas, todas las joyas que tenía, y se las llevaron a San Lucas. Esto ocurrió el 28 de agosto, y la Virgen no volvió hasta 1 de noviembre. Lo que quiere decir que ese año la Virgen no salió. Es decir, que ese año, junto con este 2020, creo que son los dos únicos años en que la Virgen de Regla no ha salido en procesión. Por lo menos que aparezca documentado en algún sitio. Ahí está, por lo menos que aparezca documentado. Porque es verdad que también la Virgen de Regla, tú lo has comentado varias veces aquí, ha procesionado en otras ocasiones relacionadas con Sanlúcar y con... Claro, cada vez, porque en la antigüedad Chipiona, a pesar de tener dos castillos, el castillo de Regla y el castillo de Chipiona, pues eran castillos más bien de vigía, no eran un castillo de defensa. Entonces tenían muy poca guarnición. Cada vez que había el más mínimo problema, ataques berberiscos, ingleses, holandeses y demás, pues el santuario de Regla trataba de guardar la imagen y las joyas que tenía la Virgen de Regla en un lugar más seguro. Entonces, el más seguro y más próximo era San Lucas. De hecho, hay por lo menos de 5 a 6 ocasiones en las que la Virgen de Regla es trasladada a San Lucas. O sea que en esos casos no había coincidido la fecha del 8 de septiembre. Claro. En esos otros casos, solamente en el que tú has comentado. Claro, sí. Por cierto, el tiempo que estuvo la Virgen en la parroquia, Sí, ¿hubo procesión? ¿Se sabe si hubo procesión? Pues la verdad que tampoco lo tengo muy claro. Pues es fácil de que no hubiese procesión. Mira, me deja que no me había parado a pensar Claro. en ese tema. Sí, porque me habías comentado tú varias veces el tiempo que estuvo. Sé que estuvo unos 14 o 15, 16 años, más o menos, el tiempo que estuvo en la parroquia. ¿Le recordamos a la gente los motivos por los que vino aquí, Juan Luis? Sí, el motivo por el que vino aquí fue la claustración de Mendizábal en 1850 y algo, en la que las órdenes religiosas y demás tuvieron que disolverse prácticamente y tuvieron que abandonar el santuario. Entonces la gente de Chipiona, viendo el santuario abandonado y la Virgen de Regla allí, pues se la trajeron en procesión hasta Chipiona, que por cierto no se la trajeron directamente a la parroquia porque no había un altar donde ponerla. Estuvo en la calle Larga, en la casa de una señora que le decían Señá Elena, y allí estuvo, como mínimo, un año estuvo en la casa de esta señora mientras que hicieron un retablo para la Virgen de Regla, que es el que actualmente tiene, me parece que es la Virgen del Rosario. Y ya después 14 años aquí, bueno, es 13 más. Sí, se llevó 14 años más o menos. Y yo supongo, no sé, pero no tengo yo ninguna noticia de que durante esos años
la Virgen saliese, ¿no? Porque tema interesante. hubiese quedado constancia en los datos de la parroquia y precisamente, como hablamos el otro día, yo he estado tocando ahora el tema de los datos de la parroquia y ni don Francisco Lara ni nadie hace mención de que se sacara a la Virgen en procesión. Es verdad que y además la parroquia es uno de los lugares donde con más regularidad y más concreción se recogían los datos relativos a la localidad en general, incluso. Claro, sí. La parroquia es un O sea, sitio donde... es un punto de referencia, una fuente fiable. Sí, una fuente fiable. Y además, que están todavía en el archivo diocesano de Jerez, están allí, vamos, que son visibles. Juan Luis, me dijiste que habías descubierto novedades curiosas sobre la Virgen de Regla recientemente. Bueno, ya te digo que cada vez que hablo salen tiras de un hilo y salen varios más. Claro, y salen varias cosas. Por ejemplo, algo que a mí me llamaba mucho la atención, que lo he publicado ya en Facebook, era el tema de la higuera, ¿no? Por ejemplo, el tema de las medidas de la Virgen de Regla. Todo lo que estaba relacionado con la Virgen de Regla, pues, entonces era algo como sagrado y algo que a la gente le llamaba mucho la atención. El milagro de la teja, el milagro de Granada, ¿cómo se llama? La llave de la mazmorra. La llave de la mazmorra. La mazmorra de Granada. Todas esas cosas, el agua de la teja, que todavía... Algunas muy desconocidas, para la ciudadanía en general. Claro, para muchos ciudadanos es desconocido. Yo tengo ya una edad y lo he visto siempre como una cosa normal, pero ahora veo que hay gente joven que me preguntan y dice, bueno, ¿y esto cómo es? No tenía ni idea de esto. Y sobre todo me llama mucho la atención con el tema de los milagros de la Virgen, que hasta 1955-56 el alcalde de Sanlúcar iba con la teja donde se había sentado la Virgen de Regla para curar a una mujer que estaba en peligro de muerte, una enfermedad muy fuerte, y el alcalde de Rota llevaba la llave de la mazmorra detrás del paso de la Virgen de Regla. La procesión. Curioso, hasta 1956. Yo entonces era un niño y yo no lo recuerdo. Pero no sé cuál fue el motivo. Para mí es una pena que esas tradiciones se pierdan. ¿Cuál motivo por qué se dejó de hacer? Claro, las tradiciones son la forma de preservar la historia, ¿no? Mantenerlas un poco, ¿no? Justamente. En alguna medida. Y no creo que... Hombre, supongo que ya después los alcaldes estaban muy ocupados y dirían, bueno, yo voy a la procesión cuando se me apetezca, no con la obligación que había en aquella época, ¿no? Quizá, ¿no? Claro, pero era el 56. Si hubiese sido a partir del 79, cuando ya comienzan... Sí, lo hubiera visto tú más lógico. Dices tú, bueno, pues llegan las elecciones, al igual que pasó con el Corpus, llegaron las elecciones... Sí, lo que tú piensas que debió haber algún motivo en concreto. Ahí está, yo pienso que debió de haber para algún que dejara motivo de hacerse. Por el cual se dejó de hacer, no sé, pero vamos. Bueno, seguiré investigando. Fíjate, Juan Luis, yo no quiero desaprovechar este momento para que la gente que nos escucha, porque yo sé que mucha gente, tú decías los jóvenes, pero también mucha gente mayor, conocen a lo mejor la referencia, pero no conocen el porqué de las cosas. Claro. El caso de por qué salía el alcalde de Rota con la llave de la mazmorra en la procesión, de esa mazmorra de Granada. Claro, porque había un preso de Rota en la mazmorra de Granada que estaba allí preso, llevaría bueno, en la época de la dominación musulmana. Justamente. Entonces le pidió a la Virgen de Regla que lo salvara de allí. La Virgen de Regla se le apareció y le entregó la llave de la mazmorra. Y en base a eso, el pueblo de Rota, pues en agradecimiento, en agradecimiento trajo las llaves de la mazmorra desde Rota a Chipiona en procesión. Es decir, que hicieron una procesión para traer desde Rota. Y eso hacía, por ejemplo, en los años 60, yo recuerdo los años 60, 65, por ahí más o menos, que yo era un chaval, y el camino de Regla, antes de que llegara la hora de la procesión, en la mitad de la gente era de Rota. Y muchas horas antes. Claro, sí. Porque la gente yo veía con el canastito que traía, el canasto, con las comidas y eso, se ponía allí en el camino de Regla a comer o a almorzar y demás, antes de que empezara eso. La mayoría venían en el ferrobús, supongo, que es lo que yo entiendo que se utilizaría como medio de comunicación en aquella época.
Eso que escuchan ustedes el himno del Atlético de Madrid, que es el himno es el equipo de los amores de Juan Luis Naval, por si alguien no lo sabía. Sí. Por si alguien no lo sabía. Bueno, Para que te feliciten cuando llegue el tengáis momento, éxito, cuando ¿no? llegue el momento. Bueno, y ya aprovecho el tema de la teja, la vinculación con Sanlúcar, Juan Luis. El Yo tema todo lo que pueda hacer didáctico para la gente lo aprovecho ese claro, momento. el tema, ¿Por qué Sanlúcar tiene relación con la teja y con el agua de la teja? claro, igual, porque una señora enferma, enferma de gravedad, pues también se encomendó a la Virgen de Regla. Claro, el hecho de encomendarse la gente en esa época a la Virgen de Regla, ¿por qué era? Porque en San Lucas estaba la Virgen de la Caridad, en Rota la Virgen del Rosario y demás, y es porque la Virgen de Regla era la Virgen más famosa en ese momento de Andalucía, era la Virgen más famosa. Entonces venía gente de todos sitios y la gente que partían para América en los barcos y demás se encomendaban a la Virgen de Regla. Entonces el encomendarse a la Virgen de Regla era muy habitual en esos tiempos. Mira que hay vírgenes. Claro, mira que hay vírgenes. Pues se encomendaba a la Ah, Virgen de Regla. Entonces cuenta la historia de que la Virgen la salvó, se salvó, no murió la mujer, que estaba todo el mundo esperando ya que agonizara y que muriera. Y en agradecimiento ocurre igual. La gente de San Lucas igual acuden de una manera extraordinaria. Y el otro día estuve hablando precisamente en Radio San Lucas sobre este tema y la gente de San Lucas no saben el porqué. Luego la teja se la trajeron aquí, la metieron allí en la sacristía donde está actualmente, donde pasaba el agua. Hoy es el agua de un grifo. Antiguamente era el agua que llovía, pasaba por la teja. Y esa teja se ha utilizado desde entonces para acá como un agua milagrosa. La gente de Chipiona, yo recuerdo cuando yo tenía mi tienda, pasaban gente que decía, voy a Regla por agua de la teja porque tengo a mi prima, tengo a mi hermana, tengo que es mala y a ver si se cura con el agua de la teja. Y la gente tenía fe en eso, en que probablemente bebiendo el agua de la teja se sanaría. Joaquín, Juan Luis, no quiero que te marches sin un apunte a algo muy de actualidad por esa revista que se ha sacado sobre las vidrieras del santuario. También. ¿Le hemos dado el valor que tienen de verdad a esas creaciones que llevan ahí tantísimo tiempo y que fueron hechas por empresas muy destacadas? O sea, la verdad es que no se valoran. Bueno, La revista va a ayudar a ello. Claro. Esto de la revista esta que salió el otro día surge de Manolo Jurado, Manolo Jurado Domínguez, que por mediación de Iñaki consiguió una fotografía que había hecho Iñaki, claro, cogida un poquito oblicua desde abajo para arriba, y el padre Pino nos dio una reseña de lo que era la imagen de cada vidriera. Claro, eso estaba ahí. Yo tenía esa documentación y dice, Manolo, vamos a hacer esto. Entonces, Manolo es el que se ha encargado prácticamente de todo. Yo lo que he hecho es la introducción. Y con el Adobe, que lo manejo relativamente bien, he puesto la fotografía derecha para que no estuviesen tan tumbada como estaba y demás. La verdad es que hay imágenes que tú la ves y dices, pues esto es San Francisco, esto es tal, pero hay otras que las vemos desde abajo y no sabemos quiénes son. Entonces, en este librito se explica cada uno de los santos, vírgenes y demás, quiénes son y un poquito de historia. Es que la característica que se le queda a mucha gente visual del santuario por su estilo arquitectónico, Sí, el neogótico, el uso de las vidrieras que se utilizaban en aquella época, yo creo que es lo que le da, bueno, ese ambiente tan especial al recogimiento y también te hace, como querían en el gótico, ¿no? En el gótico se quería, esto es neogótico desde luego, pero en el gótico lo que se pretendía era, ¿no?, mirar hacia las alturas, ¿no? Ahí está. Y te ayuda mucho a eso, ¿no? Y yo creo que le da en realidad una de las partes importantes de la personalidad del santuario, ¿no? Sí. A mí siempre me ha gustado, yo estaba en el colegio de los franciscanos y recuerdo cuando íbamos los primeros viernes, pues se iba al mediodía, sobre las 4 por ahí, entonces la luz que tenía la iglesia era
fantásticas, el colorido que se reflejaba en el suelo y demás. Y cuando es por la tarde, al atardecer, tiene otro colorido, y que al amanecer tiene otro colorido. La verdad es que le da mucha vida las Y cristaleras. como nos decía Manolo, y en cada época del año es diferente. Y cada época del año es diferente porque el ángulo de la luz es distinto. Claro, el sitio que está privilegiado, Sí. la situación de las vidrieras en altura, Sí, sí. bueno, también son tantas que desde luego tienes Pues, tiempo para recrearte, ¿no? claro. Ujú. La verdad es que a mí, como estos temas siempre me han gustado mucho, me recreo mucho en ellos, y a pesar de que lo veo una y otra vez, lo mismo que el claustro. Ujú. Yo cada vez que entro en el claustro me quedo embobado mirando cosas y veo cosas nuevas. O las aljibes, en fin, yo qué sé, es que me encanta ver el santuario. Por dentro es una maravilla. El museo que tienen allí también, que apenas si se visita. Hay que hay un número mínimo de gente para visitarlo, ¿no? Pero que no se visita apenas. Y es posible. La verdad, José Luis, que afortunadamente vosotros que ya lleváis 50 años, que no son pocos en la lucha, ¿no? Por Sí, descubrir, desvelar, fomentar el patrimonio y la historia de la localidad. Es verdad que en los últimos tiempos, las últimas décadas, se ha avanzado bastante. El santuario era un gran desconocido para el chipionero, sí, a pesar de todo, ¿eh? Y en las últimas décadas sí que es verdad que bueno, a todo el mundo ha intentado poner bastante de su parte para que claro. la ciudadanía lo conozca mucho mejor, ¿no? Claro, también es verdad una cosa, los tiempos han ido cambiando. Recuerdo que antiguamente no todo el mundo podía entrar tampoco en el santuario, no dejaban entrar Sí, con la claro, eran muchas facilidad. circunstancias las Había una que serie de concurrían. circunstancias, por ejemplo, las mujeres no podían pasar adentro, había una serie de limitaciones. Ujú. Nosotros entrábamos porque éramos niños del colegio, y durante un tiempo, mientras se hacía el nuevo colegio, estuvimos dando clases dentro del santuario, y eso hizo que yo particularmente me fijase mucho en el interior Ujú. del santuario, cosa que la mayoría de la gente no lo podía ver. También esto lo hacía el que antiguamente la mayoría de los religiosos eran gente del norte. Hoy tenemos la suerte de que tenemos a Fray Juanjo, a una serie de frailes que ya son andaluces, y parece que no, pero es otra forma de ver las cosas. Yo lo veo así, ¿no? Yo he visto un contraste entre la gente, y mira que yo conocía muy bien a Padre Ángel Nebre, a Padre Pino y demás, pero la forma de ver las cosas eh, con la mentalidad de los andaluces es diferente a la mentalidad de la gente del norte. Ujú. Más cercana. Sí. José Luis, muchísimas gracias De por nada, estar a aquí. ustedes, Este estoy siempre es a vuestra es un disposición. placer y estaríamos hasta dentro de Sí, varios claro, días es un tema que no se acaba. hablando de la historia de Chipiona. Siempre es un placer y nos gustaría que la gente se enamorara de la historia de su tierra, porque hay un profesor de historia de aquí de Chipiona que siempre me decía que para querer tu tierra tienes que conocerla. Justamente. Y si por eso las instituciones, las administraciones deben intentar secundar también la labor que las asociaciones como la vuestra realizáis, intentando divulgar la historia, el patrimonio de la localidad para que la gente lo conozca y Así lo es. quiera. Y cuando tú lo quieres, luego lo conservas, lo Claro, preservas, te duele, no lo dañas, claro, todas es esas así. cosas, ¿no? Que son buenas. Pues sí, esperemos que sí, que la gente, aunque yo veo por la gente que entra y hacen comentarios Ujú. en los artículos que yo pongo, de que ya hay mucha gente joven que están preocupándose por estos Ujú. temas. Pues eso es bueno. Sí. No te digo que sigas con tu labor porque yo sé que no, no te hace falta No, que te lo diga. Muchas gracias. Un saludo, Juan de Luis. nada, a ustedes y a vuestra disposición.